Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas ideas que a mucha gente le cambia un poco el chip. Tenemos aquí una sección clave del libro Guía para Invertir de Padre Rico, específicamente lo que el autor llama la fase 2 de su plan. Y, para que quede claro desde el principio, esto no es para dar consejos de inversión, es para desmenuzar las ideas de una fuente que ha generado mucho debate. Ujú. El libro arranca con una estadística que es, demoledora. El 90% del dinero está en manos del 10% de la gente. Y sostiene que para entender ese acertijo, la pregunta no es en qué invierte ese 10%. La pregunta es qué tipo de inversionistas son. Esa es la clave de todo. Exacto. Y esta fase 2, que va como del capítulo 20 al 29, es básicamente un mapa. Pero no un mapa del tesoro con una X que te marca una acción, no. Es un mapa de desarrollo personal y financiero. Propone como una escalera, distintos perfiles de inversionista. Y argumenta que cada escalón te da más conocimiento, más control, y por lo tanto, acceso a oportunidades que desde abajo ni siquiera ves. Entonces, la pregunta del millón que vamos a explorar es, ¿cuáles son esos escalones? ¿Y qué se necesita realmente para subir de uno a otro? A ver, vamos a desmenuzar esto. La primera gran idea, y creo que es el eje de todo, es una distinción que parece simple, pero es brutalmente profunda. El libro dice que el mundo de los inversionistas se divide en dos: los que compran activos y los que los crean. La inmensa mayoría, cuando pensamos en invertir, pensamos en comprar. Comprar acciones, un apartamento, un fondo mutuo, lo que sea. Y ahí está el nudo, según la fuente. El grupo del 10%, los que concentran la riqueza, se especializan en crear los activos, que el otro 90% está ansioso por comprar. El ejemplo más potente que da el libro es crear un negocio, porque un negocio que funciona no es solo algo que te da dinero cada mes, se convierte en un activo que a su vez puede comprar otros activos. Es un cambio de mentalidad radical. Totalmente. Pasas de ser un consumidor en el supermercado de las inversiones a ser el dueño del supermercado. Y para guiarnos en ese camino de consumidor a dueño, el libro presenta 5 categorías, casi como si fueran niveles de un videojuego, ¿no? Empiezas como inversionista acreditado, luego subes a calificado, de ahí a sofisticado. El siguiente nivel es el interno o insider, y en la cima está el inversionista definitivo. Y fíjate qué interesante cómo lo plantea. No son etiquetas fijas, tipo yo soy esto y tú eres aquello. Son etapas. Son parte de un proceso. Cada nivel exige más educación, más experiencia y sobre todo te da más control. El libro básicamente te dice, si quieres pasar del lado del 90 al del 10, este es el camino. Empecemos por la puerta de entrada entonces. El primer escalón, el inversionista acreditado. El libro cita las reglas de la SEC en Estados Unidos, que son bastante claras. O ganas más de $200,000 al año, 300,000 en pareja, o tienes un patrimonio de más de $1 millón, sin contar tu casa. O sea, básicamente, tienes que tener dinero. Sí, el requisito es el dinero. Pero aquí es donde se pone bueno. El libro hace una advertencia muy dura. Dice que tener el dinero para calificar no te hace un buen inversionista. Para nada. De hecho, afirma que muchos acreditados están financieramente en la cuerda floja. Ganan mucho, pero gastan mucho. No tienen lo que él llama exceso de efectivo, porque su gestión financiera es un desastre. Viven al día, pero con números más grandes. Y la lógica de estas reglas, según explica la fuente, es en teoría para proteger al pequeño inversionista de los negocios más riesgosos, como las startups o ciertos fondos de cobertura, donde puedes perderlo todo. Suena razonable. Sí, pero, y este es el punto crucial, esa protección es como una jaula de oro. Te mantiene a salvo, sí, pero también te aísla de las inversiones que históricamente han generado los mayores rendimientos. O sea, ser acreditado solo te da el boleto para entrar al parque de diversiones de los ricos. No te enseña a subirte a las mejores atracciones. Claro, es como si te dieran las llaves de un Ferrari sin haber tomado una sola clase de manejo. Por eso el siguiente nivel es el inversionista calificado. Y el matiz es clave. Este no solo tiene el dinero, sino que invierte tiempo y recursos en su propia educación financiera. Ujú. Ya no solo tiene las llaves del auto, ahora está aprendiendo a conducir. Y para aprender a conducir en este mundo, el libro dice que hay que dominar 2 estilos de análisis. El primero es la inversión fundamental. Esto es como ser un médico.
Analizas la salud interna de una empresa mirando sus estados financieros. Sus ingresos, sus deudas, sus márgenes. Exacto. Buscas negocios sólidos con valor real a largo plazo. ¿Y el segundo cuál sería? El segundo es la inversión técnica. Si el fundamental es un médico, el técnico es, digamos, un psicólogo de masas. No le importa tanto la salud de la empresa, sino las emociones del mercado. Ah, o sea, los gráficos de precios. Justo. Estudia los gráficos, busca patrones, intenta predecir el comportamiento de la multitud basándose en la oferta y la demanda. No se pregunta, ¿es esta una buena empresa?, sino, ¿la gente va a querer comprar esta acción mañana? O sea, que no es uno u otro. El libro dice que necesita ser bilingüe, hablar el idioma de los números de la empresa y el idioma de las emociones del mercado. Exactamente. El punto clave que resalta la fuente es ese. Un inversionista calificado domina ambos para poder tomar sus propias decisiones con confianza, para no depender de los consejos de un vendedor o del pánico colectivo. Es el primer paso para tomar el control de verdad. Bien, ya tienes el dinero y el conocimiento para analizar. Parecería que con eso basta, ¿no? Pero el libro sube la apuesta. Introduce al inversionista sofisticado, que sabe de algo más, las reglas del juego. Este es un punto de inflexión. El inversionista sofisticado entiende que invertir no es solo elegir activos, es operar dentro de un sistema, con leyes fiscales, corporativas, de valores. Este inversionista no solo juega el juego, sino que usa las reglas para maximizar ganancias y minimizar riesgos. Todo legal, claro. ¿Suena complejo? Lo es. La fuente lo define con las 3 E: educación financiera, experiencia en el mundo real y exceso de efectivo. O sea, dinero real para invertir, no solo ingresos altos. Es como pasar de ser un buen jugador de ajedrez a entender cómo se diseñó el tablero y por qué las piezas se mueven como lo hacen. Precisamente, usas la estructura a tu favor y da ejemplos muy claros. Este inversionista entiende la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La que pone dinero en tu bolsillo contra la que lo saca. Justo, como la hipoteca de una propiedad bien alquilada contra la deuda de la tarjeta de crédito, o incluso la diferencia entre pérdidas buenas y malas. Una pérdida en una inversión a veces te puede generar un beneficio fiscal que compensa parte del golpe. Ya no solo lees el mapa, sabes cómo aprovechar la topografía del terreno. Esa es la idea. Ok, esto ya se está poniendo serio. Pero hasta ahora, todos estos perfiles, incluso el sofisticado, siguen invirtiendo en juegos que otros crearon, ¿no? En empresas que otros fundaron. Es en el siguiente nivel donde se da el gran salto. Ahí diste en el clavo. El siguiente nivel, el inversionista interno o insider, es el corazón del argumento del libro. Es el momento en que se cruza el puente de ser un comprador de activos a ser un creador de activos. El objetivo del inversionista interno no es encontrar el mejor negocio para invertir, es construir el mejor negocio para invertir. Tengo que insistir en esto. El libro presenta este camino como algo ideal, pero, construir un negocio es una de las cosas más difíciles y arriesgadas que existen. Por cada historia de éxito hay miles de fracasos. ¿No se está romantizando un poco este camino? Es una objeción fundamental, y la fuente la aborda de frente. De hecho, aquí es donde introduce una de sus advertencias más serias, que conecta con lo que llama el espíritu emprendedor. Dice, casi textualmente, que el riesgo de construir un negocio es tan inmenso que solo se justifica si la recompensa potencial es astronómica. O sea, no lo haces por un sueldo grande. Para nada. Dice, si tu sueño es ganar $200,000 al año, es infinitamente más seguro y fácil ser un empleado de alto nivel, un médico, un abogado. El riesgo del emprendimiento, argumenta, solo vale la pena si apuntas a los millones, o incluso a los miles de millones. Entiendo. Es un cambio de mentalidad total. Dejas de jugar a no perder, que es la mentalidad del ahorrador. Y empiezas a jugar a ganar en grande. Y ese es el mundo del inversionista interno. Exacto. Y al construir el negocio, obtiene 2 ventajas que según el libro son insuperables. Primero, acceso a información de primera mano de forma totalmente legal. No necesita analizar los estados financieros desde afuera. Él los está creando. Y segundo, y más importante, El control. Puede tomar las decisiones, ajustar el rumbo, manejar los flujos de caja. No está en el asiento del pasajero esperando llegar a destino. Él es el piloto. vale.
El interno construye la máquina. Pero todavía queda un nivel en la cima, el inversionista definitivo. Si ya creaste el activo y tienes el control, ¿qué más queda por hacer? ¿Qué es lo que hace un Bill Gates o un Warren Buffett según el libro? Aquí es donde se cierra el círculo del acertijo del 9010. La meta final del inversionista definitivo es convertirse en un accionista vendedor, después de pasar años construyendo una empresa sólida, valiosa, atractiva de forma privada. Como inversionista interno, llega el momento de llevarla al público. La famosa oferta pública inicial, la salida a bolsa. Exactamente. Ese es el evento en el que el valor creado en privado se valida y se multiplica en el mercado público. Es el momento en que el creador del activo, que es parte del 10%, vende pequeñas porciones de su creación a millones de compradores, que son el 90%. Uf, La fuente argumenta que la riqueza generacional, la que cambia el juego, no se crea comprando acciones de Apple a $150. Se crea siendo el equipo que creó Apple y vendió esas acciones al público por primera vez. Ahí es donde se materializa el valor de todo el viaje. Es una perspectiva bastante cruda. Básicamente, el mercado de valores para la mayoría es el lugar donde el 10% va a cobrar el fruto de su trabajo. Esa es la idea central que transmite esta sección del libro. Sí, es el final del camino, crear algo tan valioso que el mundo entero quiera un pedazo. Bueno, para recapitular, el camino que nos pinta Padre Rico es una evolución brutal, en conocimiento, pero sobre todo en control. Empieza con solo tener el dinero, el acreditado, que es un jugador pasivo. Sigue con aprender a leer el juego, el calificado. Luego a usar las reglas a tu favor, el sofisticado. El gran salto es dejar de ser jugador y empezar a construir tu propio estadio, que es el interno. Y la jugada final es venderle las entradas de tu estadio a todo el mundo, convirtiéndote en el definitivo. Muy buena analogía. Y el hilo conductor de todo es dejar de ser un comprador para convertirte en un creador. Y esto, fíjate, plantea una pregunta importante para reflexionar. El libro usa estas 5 categorías para hablar de dinero e inversiones, pero la idea es mucho más amplia. Si llevamos este mapa más allá de las finanzas y lo aplicamos a una carrera profesional, a los proyectos personales, ¿en qué nivel operamos la mayor parte del tiempo? ¿Somos inversionistas acreditados que simplemente cumplimos los requisitos para tener un trabajo? ¿Estamos desarrollando la sofisticación para entender las reglas no escritas de nuestra industria? Y esta es la pregunta más desafiante, ¿estamos realmente aspirando a ser inversionistas internos? ¿A crear algo propio, algo que tenga nuestro sello, en lugar de simplemente operar dentro de los sistemas que otros diseñaron?